lo primero, nada, agradecer al Basque Culinary Center, a Culinary Action, la iniciativa de poder estar hoy aquí compartiendo mesa y aprendizaje con estas tres excelentes compañías, ¿no? Cuando me propusieron moderar la mesa, el título era Casos de financiación de startups. Y un poco el enfoque que pensé darle es el primero conocer a las compañías que hoy comparten mesa con nosotros. Segundo es ver qué camino han conseguido y han ido siguiendo para poder llegar donde están hoy. Y por último, ver qué opciones de financiación habían elegido ellos, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, os voy dando turno secuencialmente, os presentáis qué es lo que hacéis, cuál es el propósito de vuestra compañía y, sobre todo, antes de decir en qué momento estáis ahora, retrotraeros a cuando empezasteis y decir con qué medios contabais y quiénes erais cuando comenzasteis, ¿vale? Empezamos con Alberto Jiménez San Mateo, cofundador y CEO de Smileit. Pues bueno, Smileit es una empresa de alimentación infantil ecológica. Empezamos con potitos ecológicos, pero luego hemos ido sacando nuevas gamas, papillas, snacks. Y empezamos, somos dos socios fundadores. Yo vivía en Irlanda, mi socio en Boston, y estuvimos 1 año y medio desarrollando los productos, las recetas, buscando fábricas. En ese año y medio y los 5 primeros meses de vida, eso significa que ya habíamos hecho una producción, lo hicimos con 30.000 euros. A día de hoy no sé cómo lo hicimos, sinceramente, porque veo los números de la actividad de ahora y realmente conseguimos hacer la web, el diseño, todos los viajes, las 20.000 primeras unidades con esos 30.000 euros. Fenomenal, fenomenal. Por otro lado tenemos a Andrés de Witaka, Andrés Casal. Hace 4 años empezasteis con la empresa. ¿Qué es Witaka y con qué medios contabais? Bueno, en Witaka cocinamos tuppers y los vendemos online. Al final tuvimos Fren y yo, que somos socios y amigos, teníamos un problema y es que, bueno, lo típico, acabas la universidad, empiezas a trabajar en Madrid, que los alquileres son caros, nosotros somos gallegos, o sea que nos trasladábamos y teníamos que pagar un alquiler. Y bueno, lo típico, llegabas a tu casa a las 8 de la tarde, súper tarde, y no te apetecía nada cocinar para cenar ni cocinar para el día siguiente llevarte el tupper. Tampoco podías comer fuera todos los días porque te gastabas un pastón. Y dijimos, bueno, pues algo hay que hacer. Entonces, bueno, Efren entró en Masterchef, después se fue a hacer prácticas con Jordi Cruz. Allí vio cómo utilizaban el vacío para la conservación de los alimentos, que al final el lunes hacían muchas preproducciones y que iban sacando durante toda la semana. Y me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto nosotros en nuestra casa? Nos compramos un envasador a vacío y cocinamos para nosotros el domingo y nos lo vamos llevando en raciones individuales todos los días al trabajo. Y yo le pregunté si iba a estar bueno, porque al final todos los platos preparados y tal que había probado pues siempre estaban malos y desde luego no era algo que quisieras comer todos los días. Y me dijo, sí, sí, va a estar bueno. Se hace aquí en un restaurante de 2 estrellas Michelin, ya 3, va a estar bueno. Y entonces dije, joder, pues si está bueno lo vendemos. Así que empezamos así, nosotros en nuestra casa, cocinando para nosotros mismos, 3 meses, vimos que se conservaba bien y ya pues empezamos a vendérselo a algunos amigos. Empezamos pues eso, con 150 euros, acabamos de salir de la universidad, no teníamos ahorros, no teníamos nada, sabíamos cocinar pues más o menos bien y bueno, pues empezamos en su casa con unos amigos, vendiéndole la comida a algunos amigos. En poco tiempo pues era una locura. Pasamos de 7 pedidos la primera semana a 30 en menos de 3 meses. Y estábamos en su casa cocinando pues, con paelleros, bombonas de butano, no había butano en el edificio, y con un envasador industrial que terminamos comprando. Nada, se nos ha ido de las manos, repartimos en mi coche y en su moto y dijimos, oye, esto tiene sentido montarlo, entonces pasamos a la siguiente fase, pedimos dinero a nuestros padres, montamos el primer obrador y la primera web con 34.000 euros, ahí ganamos el premio empresarial de ICADE que nos dieron 25.000 euros más. Esto fue enero de 2015, así estuvimos 1 año hasta que fuimos rentables en enero de 2016. Antes de seguir con hasta dónde hemos llegado, vamos a presentar a Jorge, Jorge Lurueña, que es CEO y fundador de Mapal Software, desde hace 11 años. Si mal no... Así es. Bueno, en primer lugar, gracias al Basque Culinary Center y a los estudiantes de cuarto por organizarlo. La verdad es un placer estar aquí. Y sí, nosotros somos una empresa que desarrolla y comercializa una aplicación de gestión específicamente diseñada para grupos de restauración.
Entonces, bueno, pues lo que hacemos es desarrollar, comercializar diferentes módulos para áreas muy específicas, como puede ser la gestión de personal, lo que es el mantenimiento de los equipos, auditorías operacionales, toda la parte de Business Intelligence. Y tenemos clientes que son tanto cadenas de restauración organizada o franquicias, como puede ser KFC, Tagliatella, Burger King, este tipo de cadenas, pero también grupos de restauración independientes muy potentes, como puede ser Dani García, Grupo Iglesias con Ferran Adrià, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, las dinámicas de gestión y las problemáticas de gestión son las mismas. En la actualidad trabajamos con más de 5.000 restaurantes, estamos en 16 países. ¿Y cómo empezamos? Pues de la nada. Igual que todo el mundo aquí. Empezamos con una idea, nosotros mismos teníamos restaurantes. ¿Cuántos socios erais? Uno. Uno. Entonces, nosotros venimos del mundo de la restauración. Teníamos restaurantes, nos enfrentábamos todos los días a los problemas de gestión que, por ejemplo, comentaba antes Gorka, pues cómo hacemos la planificación de turnos, cómo organizamos el mantenimiento de los equipos, etcétera, y no encontramos herramientas. Lo empezamos a desarrollar internamente y acabamos metidos en este negocio. Fenomenal. ¿Y dónde estáis ahora? Después de toda la evolución en que prácticamente fundasteis con fondos propios, con poquitos socios y muchas ganas, ¿en qué punto estáis? Nosotros lanzamos en enero del 2015, o sea, este es nuestro cuarto año. El año pasado facturamos 1.200.000. Es verdad que en nuestro negocio vamos autofinanciándonos con la facturación, que a mí me parece clave en cualquier negocio. Hemos levantado rondas de financiación y estamos ahora mismo cerrando la tercera, que esta tercera ya es más grande, porque ya tenemos claro las herramientas que nos funcionan, cuánto nos cuesta abrir un país, cuánto nos cuesta ser rentable en cada país. El año pasado conseguimos ser rentables ya. Y hemos testeado durante estos 3 años todos los canales de distribución, cómo nos funciona, y ahora realmente es el paso grande para poner a Smileit en otra liga. Fenomenal. Andrés, ¿vosotros? ¿Cómo estáis? Bueno, desde enero de 2016 que éramos rentables, ahí pensamos en qué nos gustaría hacer. Nosotros siempre habíamos pensado en hacer una empresa bastante grande, o sea que nos había gustado. O sea, habíamos crecido invirtiendo 0 euros en marketing hasta llegar a ser rentables, pero bueno, nosotros siempre buscábamos pues eso, crear una empresa grande. Entonces empezamos a pensar qué necesitábamos, tanto Efraín, mi socio, como yo, pues somos más un perfil ADI. Y entonces, bueno, pues gente de marketing que no teníamos en el equipo, gente técnica que tampoco teníamos, y dinero para empezar a gastar en marketing que no habíamos gastado nunca ni habíamos adquirido porque ningún usuario de pago, porque al final, pues eso, habíamos gastado 0 euros en marketing. Buscamos una ronda de inversión, cerramos una primera ronda de inversión en septiembre de 2016. Desde ese momento, hasta un año más tarde, septiembre de 2017, multiplicamos por 10 la facturación. Y entonces ahí cerramos una siguiente ronda de inversión porque la cocina a la que nos habíamos mudado ya se nos había quedado pequeña. Y bueno, ahora en septiembre de 2017 pues de hecho la mudanza fue hace 3 semanas, en enero de este año. Nos hemos mudado a una siguiente cocina con otra ronda de inversión ya más grande. 3 cambios de cocina, multiplicar por 10. ¿Cuántas comidas servís en un día? Bueno, por semana, que al final es como nuestro formato, estamos dando unas 9.000 comidas semanales. Casi nada, casi nada. ¿Y vosotros, Jorge, en qué punto estáis? Nosotros, la verdad es que no hemos tenido nunca una ronda de financiación. Siempre hemos ido financiando el negocio con el propio cash flow que genera el propio negocio. De 2007 que fundamos la empresa al año 2013 tuvimos un crecimiento muy discreto, fundamentalmente porque estábamos concentrados en darle una solución a nuestros propios negocios de restauración. En 2013, que es cuando empezamos a comercializar más activamente la solución, hasta el año pasado pues hemos venido creciendo a un ritmo de crecimiento anual compuesto del 55%. ¿Dónde estamos? Pues desde hace 1 año y medio estamos en un crecimiento internacional, una expansión internacional descontrolada. ¿Por qué descontrolada? Porque al final grandes grupos de restauración o cadenas de restauración internacionales que empezaron trabajando con nosotros en España pues nos han ido arrastrando a otros países. Entonces, pues, estamos en Francia, estamos en Italia, estamos en Polonia, estamos en Hungría, ahora nos vamos a Rusia, acabamos de entrar en Estados Unidos. Es decir, que vamos con una expansión, vamos detrás del cliente realmente en la expansión internacional. O sea que al final el propio cliente ha sido el que os ha hecho tracción para empezar ventas internacionales, ¿no? Claro. En el momento que le metes la lógica de cómo funciona su trastienda y se la organizas un poco, dices, esto no quiero reinventarlo. La verdad es que sí. Además hay un tema muy interesante aquí porque la dinámica, la gestión de negocios de restauración
ahora que tenemos la experiencia de varios países, es la misma en todos los sitios. Cambian un poco las reglas del juego. Entonces, nosotros desde el principio hicimos un diseño de aplicación que nos permitía parametrizarlas rápidamente pues, a legislaciones diferentes o a reglas de negocio diferentes. Y eso nos ha permitido crecer internacionalmente. Fenomenal. Entonces, tenemos ejemplos de financiación con fondos propios. En la fase inicial, bootstrapping, que es al final financiarse por uno mismo, tratarse de buscar las castañas del fuego uno mismo. Luego, en el caso de Alberto, fondos provenientes de una ronda de inversión, igual que Andrés, más de Venture Capital. ¿Cómo son tus inversores? Es decir, ¿cómo llegas te plantas delante de un señor y dices, necesito tanta pasta para montar esto y hacer algo de esto, algo grande de esto? Nosotros éramos conscientes que teníamos un proyecto. Yo venía del mundo de startup tecnológico online, donde todos sabemos lo que se mueve a día de hoy, que puedes ir con un plan de negocio. En el caso de llegar a un Caviedes y presentarle que tienes potitos ecológicos, es un tanto complicado. Entonces, la primera ronda, después de 5 meses, ya habíamos entrado en el Corte Inglés, ya estábamos vendiendo. Teníamos claro que no teníamos números suficientes para ir a ningún inversor profesional. Entonces, juntamos a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, con tickets de 10.000 euros, que eran todos sus ahorros, pero una plena confianza. Y creo que eso es muy bueno porque también te pone una presión que si ya de por sí tienes presión, te pone mucha más. Pero si tu familia está apostando por ti, es verdad que luego, de cara a un inversor, pues le convence. Y en una segunda ronda ya se metieron inversores profesionales, que era un poco lo que comentábamos antes. Son inversores que tienen mucha capacidad porque ellos han sido empresarios, han tenido muy buenos éxitos. Y yo lo que quiero decir al final, hay mucha gente por ahí fuera con capacidad económica que a lo mejor no se mueve en el mundo de las startups y de la tecnología, pero que realmente son muy buenos socios y muy buenos compañeros de viaje, y nosotros hemos tenido suerte y los hemos encontrado. Fenomenal. Andrés, vuestro caso, ¿cómo es plantarte delante de inversores profesionales y decir, show me the money? Al final, bueno, nosotros somos todavía bastante jóvenes y casi todo lo que estamos haciendo lo hacemos por primera vez. Entonces, en el momento en que decidimos pues buscar una ronda de inversión, nos leímos todo lo que había sobre rondas de inversión, todos los libros y demás. Y uno de ellos justo era de Caviedes, de Luis Martín Caviedes. Nos lo leímos y lo que él buscaba en las empresas en las que invertía era lo mismo que habíamos hecho nosotros. Él contaba una anécdota de Privalia en la que tenían que cerrar una puerta del baño para poder hacer el cuarto de fotografía. Pues nosotros era algo muy similar, o sea, usábamos los pasillos de almacenamiento, teníamos una oficina de 6 metros cuadrados en la que estábamos 3 personas, que le tuvimos que quitar unas patas a una mesa. Era todo bastante cutre, aunque parezca... ¿Cómo enfriabais los tuppers? En casa, como no teníamos abatidor, en una bañera. Pero bueno, luego ya en abatidores y tal, cuando él llegó ya con abatidores. Y nada, le enseñamos todo lo que había, que habíamos pues eso, gastado el dinero bastante eficientemente o muy eficientemente, que habíamos llegado hasta ahí con muy pocos recursos y éramos rentables, que realmente el ritmo de crecimiento era bueno y le gustó. O sea, nosotros sabíamos que teníamos posibilidades porque el libro que habíamos leído, pues él buscaba exactamente lo que habíamos hecho nosotros. Y bueno, pues nada, pedimos un dinero que pensábamos que nos iba a llevar a ser rentables. No lo conseguimos, nos quedamos quemando 5.000 euros al mes, pero bueno, habíamos crecido mucho y conseguimos levantar una siguiente ronda de todas formas. Genial, genial. Jorge, en vuestro caso, necesidad de capital externo nada, os financiáis de la que yo considero que es la mejor forma, que es de vuestros propios clientes, ¿no? Del cash flow que genera el negocio. Así es, no obstante ahora estamos en un momento en el que ahora sí que se plantea la cuestión, ¿no? Porque bueno, pues hemos sido aproximados por algún fondo de capital riesgo que se ha interesado en el negocio, hemos metido la pata en todos esos países que te comentaba antes y ahora la pregunta es, oye, ¿qué hacemos? ¿Queremos seguir creciendo al ritmo que tenemos o le metemos esteroides al negocio y vamos más fuertes, ¿no? Y es un debate interno que tenemos. Por otra parte, nuestra empresa también invierte un 30% de su beneficio operativo en I+D. Estamos muy involucrados en la generación de algoritmos de optimización para restauración y temas de machine learning. Entonces, eso también genera, o mejor dicho, necesita de muchos fondos. O sea, que es un debate que tenemos
aquí y que estamos encantados de escuchar experiencias al respecto. Ese es el trade-off, ¿no? Dices, ¿cómo conjugas hacia dónde quieres estar en el siguiente nivel y qué fondos dispones o qué recursos dispones, tanto económicos como humanos, ¿no? Desde al final, y en el momento que recibes una ronda de financiación es, bueno, ahora tengo que invertir esto de manera que aporte cuanto más al negocio, mejor. Entonces, sí. En nuestro caso, por ejemplo, ha sido un tema también de un time to market. Podíamos hacerlo sin financiación, pero es verdad que queríamos crecer más rápido. En nuestro caso tenemos 2 competidores que nos han dejado tregua de 3 años, pero ahora uno es Sero y el otro es Nestlé, vienen con ecológico. Y en el lineal de Carrefour de Alcampo hay sitio limitado. Entonces, o consideramos que si llegamos de los primeros lo vamos a tener más fácil. Sí es verdad que creo que hay que pedir el dinero suficiente, pero tampoco hay que pedir muchísimo porque se te puede ir de las manos. Y nosotros en nuestro caso también utilizamos líneas de crédito y utilizamos banco porque al final lo que nos interesa es el equity, confiamos 100% en Smileit y no queremos tampoco una dilución enorme. En vuestro caso, Andrés. Sí, misma idea. O sea, intentamos mantener o sea, nosotros queremos ir muy rápido, pero intentamos siempre pedir el mínimo dinero posible y el objetivo de cada ronda, una vez que se acabe el dinero, por así decirlo, es llegar a ser rentables, poder vivir por nosotros mismos, financiarlos con nuestros clientes y ahí poder decidir si queremos seguir ese ritmo o si podemos seguir ese ritmo con nuestros recursos o si no podemos. Si no podemos, plantearnos si queremos seguir ese ritmo con recursos de inversores o bajar el ritmo, pero siempre buscando la rentabilidad después de cada ronda, porque si no, al final no dependes de lo bien que hagas tú tu negocio, sino de lo que alguien esté dispuesto a apostar por él. Más o menos, ¿qué plazos temporales manejabais cuando estabais en busca de financiación? Es decir, yo necesito tanto capital y me va a dar un runway hasta X meses. Nosotros la verdad es que nunca hemos tenido ese problema de que hablo con amigos emprendedores de me quedan 3 meses de caja. Nosotros no hemos tenido esa presión. Sí es verdad que cuando cierras una ronda de financiación, pues duermes todos los meses más tranquilo porque no estás mirando si puedes pagar las nóminas o no. Entonces no hemos tenido ese problema. Las 2 rondas las cerramos bastante rápida. La que nos está costando más es esta, no porque hay interés, sino porque ya entra el pacto de socios, la letra pequeña, los fondos. Entonces también es verdad que eso, cuanto más rondas metas y cuanto más profesional sea el inversor, más tiempo te va a llevar de gestionar y más fuera del negocio vas a estar. Esos son problemas que, por ejemplo, Jorge no tiene, ¿no? No tenéis. Entonces, bueno, tenemos otros problemas. Para nosotros, si incorporásemos un socio o en esta reflexión que te comentaba antes, yo creo que además de los fondos que pueda aportar y de que haga una valoración adecuada de la empresa, es también que nos puede aportar a lo mejor en otros aspectos, ¿no? Su experiencia internacional, en contactos, etcétera, porque estamos empezando a jugar en ligas pues donde todavía nos tiran un poco las costuras, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son aspectos que nosotros también valoramos mucho. Fenomenal. Si tuvieseis que volver a empezar, ¿qué errores diríais, ostras, tengo que tener cuidado con esto porque luego me ha quitado sueño alguna noche? Pues está fatal que lo diga, pero es verdad que los 2 primeros años yo no hubiese cambiado nada, porque creo que no nos metimos con fondos antes de lo que no queríamos, o sea, hemos ido haciendo paso por paso. Ahora se nos complica más, porque ahora es verdad que pues empezamos a ser una empresa, ya no tanto una startup, y los fondos que vienen y se interesan pues son bastante exigentes. Y ahí ya el saber negociar, para mí también es la primera vez moverme con este tipo de fondos, entonces creo que podemos tener más fallos ahora de decidir cuál es el fondo correcto, decidir qué cláusulas aceptas y cuáles no, que lo que ha pasado en el pasado que realmente nos han dejado plena libertad. Andrés, en nuestro caso. Pues yo creo que nosotros es a la vez una virtud o un punto fuerte de Witaka y nuestro y a la vez un punto débil. Nosotros estuvimos pues eso, 1 año y medio haciéndolo todo nosotros, cocinando, limpiando, envasando, repartiendo. Trabajábamos 70, 80 horas a la semana, era una barbaridad y realmente lo podríamos haber solucionado pidiendo dinero antes
y no haber intentado hacerlo todo nosotros, que encima tampoco éramos los mejores haciendo muchas de las cosas que estábamos haciendo. Y si hubiésemos tenido algo más de dinero, pues podríamos haber trabajado menos. Eso también nos da un conocimiento pleno del negocio, pero a un coste alto durante Un coste bastantes. alto personal, pero al final habéis optimizado muchísimo el uso del capital, ¿no? Sí, eso es. Sí. Fenomenal. ¿Vosotros, Estoy de Jorge? acuerdo con él, o sea, y coincido. Lo que pasa es que creo también que es un análisis un poco injusto, porque hacer el análisis retrospectivo, ahora que sabes que te ha ido razonablemente bien, y dices, bueno, pues obviamente nos hubiese gustado meter más capital, pedir financiación, porque ahora sabemos cómo han ido las cosas. ¿Cómo funciona, no? Efectivamente. Sin embargo, yo creo que el comerse la travesía del desierto, el empezar ahí mano a mano, el echar 1000 horas, el depender de ti mismo, el tener una incertidumbre sobre lo que va a pasar mañana, te da al final una escuela que luego es el motor del negocio. Correcto, y además el haber pasado por todos los procesos de lo que posteriormente será una empresa, al final te da un conocimiento de primera mano que es muy difícil conseguir de otra forma. Está claro. Muy bien, ¿cómo veis el panorama de la inversión en España? Es decir, ¿hay capital, hay más capital que proyectos, hay más proyectos que capital? ¿Cuál es vuestra percepción? Mi percepción es que los inversores están cambiando un poco en qué proyectos invertir. Creo que se exige más lo que se tendría que haber exigido en el pasado, que son más números y más hitos, no solamente un PowerPoint. Creo que hay proyectos buenísimos, la verdad, y yo espero que la gente también arriesgue más, porque muchas veces me estoy dando cuenta que hay proyectos chulos, pero que no hacen una apuesta personal ellos por estos proyectos mismos. A lo mejor hay que pedir dinero a tus padres si lo tienen o amigos antes que ir a un fondo que a lo mejor te va a pedir el 30% al principio sin haber empezado casi y es una pena. Entonces, creo que está cambiando, creo que se está profesionalizando todo más también. Creo que los emprendedores también tienen mucha más información. Y bueno, estaría bien también ver, además de Exit, empresas españolas comprando a otras empresas europeas. Creo que eso es algo que todavía en el ecosistema español no nos falta. Jorge. Bueno, yo creo que por la parte de los proyectos hay diferentes clases. Creo que hay proyectos que nacen directamente ya con la mentalidad de ser vendidos, con la mentalidad de donde parece que el objeto social es obtener la financiación y vender el negocio, ¿no? Yo personalmente creo que un negocio tiene que seguir siendo un negocio, tienes que tener muy claro cuál es el modelo y cómo lo vas a monetizar. Entonces, cuando analizo oportunidades de inversión o proyectos que hay en el mercado, y creo que otros inversores también lo hacen, eso es fundamental. Hablamos con mucha gente que tiene excelentes ideas, pero ¿cómo vas a bajar la pelota al suelo? ¿Cómo vas a generar pasta? La prueba de la servilleta de papel, ¿no? Efectivamente. Entonces, todo es muy bonito, pero ¿cómo vas a generar caja? ¿Cuándo lo vas a generar? ¿Cómo lo vas a generar? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí, pues como en todos los sectores, pues ha habido un poco de burbuja, un poco de espumillón también, y yo creo que ahora ya el inversor está empezando a separar el polvo de la paja. Por otro lado, es cierto que vivimos una época en la que se emite mucho papel, en la que la financiación, hay mucha tesorería por invertir en el mercado y hay muchas oportunidades de obtener financiación. Pero también con cuidado, porque si no puedes desnaturalizar la empresa rápido, como decías. Andrés. Pues yo creo que hay bastante dinero en las fases seed, en las etapas iniciales y demás, que cada vez es dinero más profesional. O sea, es complicado porque tenemos que basarnos en datos históricos para anticipar el futuro y realmente esto es difícil a nivel valoraciones. Pues dices, en España no ha habido éxitos relevantes o no ha habido muchos éxitos relevantes en relación a otros países europeos. Vale, no los ha habido, pero es que igual tampoco había el ecosistema que se necesita para que los haya. Bueno, creo que es un mercado que está madurando, que cada vez va a ser más maduro. Creo que no hay tanto dinero todavía para fases, pues para series B o series A, pero bueno, llegará igual que se inicia en ronda semilla, pues llegará el mayor. Al final tenemos aquí 3 casos que no suele ser lo habitual de empresas que monetizan prácticamente desde el minuto 1. Porque al final hay otra tendencia que son empresas que crecen en volumen de usuarios, que son muy intensivas en capital y no monetizan. Entonces, ¿cuáles son vuestras
vuestras conclusiones respecto a estas dos vertientes de cómo montar una compañía, ¿no? Tecnológica. Yo había emprendido 2 veces anteriormente y he invertido en alguna startup también y estaba acostumbrado a ese modelo que comentabas. Y estoy encantado con este otro. Con este otro, ¿no? Estoy encantado con poder facturar. Nosotros el primer mes facturamos poco, pero facturamos. Entonces, ves clarísimamente el crecimiento a nivel de cash flow, de tesorería, de poder ir a un banco. Si volviese a montar algo, intentaría que fuese este modelo. La verdad es que... Sí, el modelo Sleep Well at Night, ¿no? El modelo Swan. Sí, eso es. Al final es muy claro. Tú vendes, te cuesta lo que sea y los cálculos son muy fáciles a nivel de valoración, a nivel de todo. O sea que es un modelo... Yo animo a que los emprendedores también se metan en... Pues por ejemplo como Witaka, ¿no? Que al final tiene una plataforma tecnológica pero mueve producto. Creo que la gente se tiene que animar más a mover producto, a la agricultura que tenemos en España y los inversores que también apuesten por este tipo de empresas, porque en nuestro sector de alimentación infantil ha habido éxito de más de 100 millones con empresas de potitos solamente. Entonces hay que apostar más por este tipo de sistema económico. Andrés. Yo totalmente de acuerdo con Alberto. A mí me costaría mucho montar una empresa que no monetizase desde el momento cero. Al final, vivir en esa incertidumbre, o sea, sí ganas usuarios, pero esa incertidumbre de no ganar dinero y de no saber qué va a pasar, me costaría muchísimo. Entonces, en ese sentido, pues volvería a montar un negocio transaccional o un negocio en el que tú compres algo, lo transformes y lo vendas por un precio mayor. Seguro lo haría si volviese a emprender. Jorge. Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Yo también desde pequeño me han enseñado que los negocios se valoran con descuentos de flujos de caja, con una tasa de descuento determinada y entonces, claro, ver el horizonte o cuándo se va a generar esa caja es fundamental. Hace años hacíamos valoraciones a 10 años vista con un valor residual y hoy por hoy el ciclo de los negocios es mucho más corto. Entonces, el saber explicar con claridad cuál es el negocio y cómo va a generar dinero es fundamental. Y hay que montar, desde mi punto de vista, los recursos en torno a eso. Para la gente que esté pensando en internacionalizar su negocio. No, tú ya ahí, ala, no hay nada más que hacer hoy. Sí. Ya estás cortando, Nacho. 5 minutos. Que venga. nos toca el café, venga. Venga, listo. Desde un punto de vista internacional, para internacionalizar un negocio, 2 pinceladas. Una pincelada. Una pincelada. Media pincelada. Para mí es estudiar muy bien el país, porque abrir un país es como comenzar un proyecto de cero. En nuestro caso nos está yendo muy bien en España, pero abres Francia y no te conoce nadie, no le importa quién eres y meter recursos, tanto de personas como monetarios. En nuestro caso, la verticalidad, el conocimiento del negocio. Y luego, una vez que estás en el país, tienes que actuar de forma totalmente local. Yo no lo he hecho nunca, así que no puedo contar nada de mi experiencia. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Espera, que subo. Venga. Sí, muchísimas gracias, les podéis aplaudir. Bueno, no. Sí. Ya les aplaudimos. Déjame un sitio, Alberto. No, es que, ¡buah! ¡Qué mesa más potente!, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta que no podáis conteneros? Una pequeña pregunta de cuándo ceder equity y cuándo salir a tomar un crédito en un banco. Esa creo que es una decisión por ahí difícil para los emprendedores y, bueno, ¿cómo la han tomado ustedes? A ver, ¿quién quiere responder? Para mí creo que son compatibles. Es verdad que al principio, si creas la SL y todavía no tienes actividad, no te van a dar dinero en ningún banco, pero en cuanto tengas actividad económica y empieces a tener ingresos, para mí es compatible. Es verdad que en ningún caso, porque los bancos todavía tienen una mentalidad de balance, pérdidas y ganancias, vas a poder conseguir muchísima financiación, pero creo que es bueno que te financien el corto. Sí. Buenos días, soy Sandra Lejarza, la creadora de la marca Baserrico Hamburguesak. La pregunta es para Andrés Casal, tampoco es pregunta, es a nivel de observación. ¿34.000 euros un obrador? Y web y... Sí. O sea, nosotros en Vizcaya, me imagino que igual es por otra comarca, me cuesta 200.000 euros crear uno, ¿eh? Sí, por eso, que lo hicimos con súper pocos recursos. Ya, no, vale. Impresionante. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la observación, Sandra. Ahora lo hablaremos, a ver. Bueno, es que esta mesa tiene mucha chicha. Mucha chicha. Ha habido mucha chicha. Yo he empezado a tomar algunas notas para dar unas conclusiones, pero ¡guau! Es que podría dar una charla yo sola de todo lo que se ha dicho aquí. Porque, si me permitís, el gallinero... Que ahora os voy a dejar que os toméis el café. Un momento.
Ha empezado diciendo Jorge, bueno, no él ha empezado el primero, pero ha dicho que todos habéis empezado de la nada, ¿no? En cierto modo. Y que, Nacho, ¿estás de acuerdo? Que todos han ido poco a poco, o no tan poco a poco, la verdad, pero sin pausa, a tope, ¿no? Y me ha parecido muy interesante las diferencias en las que habéis hablado de ronda sí, ronda no, ronda sí, pero quizás me hubiera gustado antes. O sea, ha habido, como veis, diferentes formas de actuar para llegar a tener éxito, ¿no? Que es de lo que se trata. A Alberto le ha venido muy bien el Family, Friends and Fools, ¿no? Para la presión, para ir rápido, como decías. También decía no pedir demasiado. En cambio, Jorge dice, pues no, autofinanciación, con los propios clientes, que es lo ideal, es lo ideal, creemos, ¿no? Pero, y luego Andrés decía que, bueno, a él le hubiera gustado pedir más también y que también quiere ir muy rápido. Antes, es verdad, antes, ¿no? Pero todos habéis conseguido un crecimiento brutal. Habéis hablado del tipo de inversores, de lo del que los inversores, pues, si eran inversores o no, y me parecía muy interesante que decías que no solo son, pobre, con todos los respetos a Caviedes, pero que no solo está Caviedes, hay luz al final del túnel, hay otros inversores por ahí también muy potentes que no, el que le puedes presentar un potito ecológico y no se va a echar para atrás, así de primeras, ¿no? Y luego muy interesante lo que habéis hecho al final de vuestras conclusiones, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con lo de lo que dan de sí, Sandra, esos 30.000 euros, aquí 34.000 euros que os han servido al principio para estirar y sobre todo el tema de que educad a vuestros hijos en gastronomía, que aprendan a cocinar, porque gracias a Andrés se puso ahí a chimpún y miradle ahora, que no sé ni qué edad tiene, pero yo creo que... ¿Qué años tienes? 28. Bueno, una vergüenza, es una vergüenza. Una vergüenza, 28 años y el chico porque sabía cocinar. Aunque tengáis que calentar los tuppers en la bañera, enseñad a cocinar a vuestros hijos, ¿eh? Así que gracias Andrés, Jorge, Alberto y por supuesto Nacho Ormeño. Espera.